Hola, mi nombre es Elena y estás en el canal Elena's Crochet y punto. Para tejer el top de hoy con esta puntada tan bonita, pues simplemente vamos a aprender a hacer la puntada y vamos a hacer dos rectángulos iguales. Os voy a dar medidas en centímetros para que sepáis qué cantidad de dibujitos o de motivos tenemos que hacer para cada talla y también dependerá del material que estés utilizando. Así que yo te doy medidas y te recomiendo que hagas una muestra, me saques, por ejemplo, un par de motivos, lo midas y a partir de ahí a mí me miden dos motivos tejidos con mi material, pues dos motivos me miden 20 centímetros. Yo por ahí ya me oriento en la cantidad de motivos que voy a necesitar para la medida que yo quiero tejer. ¿Vale? Entonces te recomiendo que hagas lo mismo. Yo he tejido un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 motivos. Son 9 porque aquí empezamos, en la primera vuelta empezamos con medio motivo y terminamos con medio motivo y en medio tenemos 8, con lo cual son 9. En la siguiente vuelta tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces tienes que contar así, que en la segunda vuelta os dé 9 y en la primera os dé 9, por ejemplo, en mi caso. Imagínate que tú necesitas 10 porque quieres hacer más tallas. Pues tendrás que tener 10 en la segunda vuelta y en la primera empezarás con 9 y medio al principio y medio al final. Bueno, el múltiplo, ahora cuando empecemos a hacer la puntada te diré y tú ya sacas de ahí la cantidad de motivos con el múltiplo. La medida. Mira, este rectángulo irá, perdón que le doy a la cámara como siempre, es bastante largo y no me entra en la cámara. Pero esto irá doblado de esta forma. Aquí es donde empezamos, ¿vale? Vuelvo a ponerlo. Vamos a montar una cantidad de cadenas según el múltiplo para cada motivo. Iremos trabajando hacia allá. Y luego, este será nuestro delantero y esta será nuestra espalda. O al contrario, ¿vale? Porque lo doblaremos. Cuando terminemos la pieza, vamos a repetir una cantidad de veces el motivo. Ahora diré también la medida y la cantidad de veces que yo he repetido. Y mira, ya me entra. Entonces esto sería un lado donde tenemos, lo hemos doblado, ¿vale? Está la parte del hombro, la parte de abajo, delantero, espalda. Y esto es lo que nos cae luego el brazo. La parte bonita. ¿Qué haremos? Pues después otra pieza igual, que irá unida en espalda y en delantero, dejando el espacio abierto para el cuello. Yo he tejido la cantidad de vueltas que he tenido que tejer para tener esa anchura que me va desde el cuello hasta la manga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 veces el motivo. Cada motivo está compuesto por 6 vueltas. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 por 6 vueltas. Y te sale la cantidad de vueltas que necesitas. ¿Qué más os tengo que explicar? Bueno, una vez que ya tengamos esas dos piezas hechas. No os he dado medida. No os he dado medida. Perdón. Me voy a ir a la parte más alta de la ondita. ¿Vale? Me voy encima de una ondita y me mide, no se ve aquí, pero son 37, 38 centímetros. Eso es lo que tejo yo de tejido, ¿vale? 38 centímetros para una talla M. El largo que he tejido, o sea, la cantidad de puntos que he montado, que me dan el largo del top, tanto para delantero como para espalda, es de 78 centímetros. Quiere decir que la mitad va para un delantero de esos 78 y la otra mitad va para la espalda. ¿Cómo te mides tú? Te puedes medir simplemente de hombro, o sea, sería la mitad. Voy a doblar aquí. Si quieres sacar la medida tú misma sin que nadie te ayude, es fácil. Tú te mides desde el hombro al largo que tú quieras de cintura, teniendo en cuenta que después hacia abajo va a ir más tejido, o sea que no es el largo total,
porque después vamos a añadirle más largo. Entonces yo teniendo en cuenta eso, he tejido, pues me da 38. Y multiplicas 38, no, esto es una medida aproximada, porque ya sabéis que esto es tira, y entonces más o menos, ¿vale? 37, 38. Bueno, ahora me está dando 37, por ejemplo. 37, 38, bueno, pues yo mido que quiero que tenga de largo para una talla M 37, 38 y multiplico por 2 y esa es la cantidad de cadenas que tengo que montar para tener el largo. Lo estamos tejiendo desde lo que es el cuerpo, de mitad del cuerpo hacia la manga, digamos, es lo que estamos tejiendo, pero después el ancho que hemos montado de cadena sería nuestro largo. Nuestro largo, que como os digo, o bien tienes a alguien que te ayude y te mide desde donde quieres que esté el largo, te pasa por el hombro hacia atrás, hacia la espalda, o simplemente lo más cómodo es medir la mitad, o sea, lo que es el delantero, y poner por 2 para que te dé también para la espalda. ¿Vale? Y ya con estas medidas y esta explicación voy a pasar a hacer una muestra del motivo. Yo voy a montar 3 motivos nada más para poderlo explicar más rápido, ¿vale? Y voy a repetir un par de veces el motivo para que veáis cómo se hace los dos comienzos. Uno que es empezando con medio motivo y siguiendo un motivo entero todo, hasta el final que hacemos de nuevo medio motivo, y el siguiente comienzo que es motivos enteros. Luego repetiremos el medio motivo, luego repetiremos el motivo entero, y así para que nos vaya quedando alternos los motivos. Vale, pues explico, como os digo, voy a hacer como... si hago 3, claro, si hago 3 empiezo medio, 2 y medio, ¿vale? Y luego ya tendré 3 completos, ¿vale? Explico este trocito así, porque es lo mismo para la cantidad de motivos que queráis, simplemente con los múltiplos que os voy a dar. El material que yo estoy utilizando es un perlé. Yo he hecho, ya sabéis que me hago mis propios hilos a partir de conos industriales de hilos muy finitos y bueno, yo voy creando los grosores con las hebras, la cantidad de hebra que meta. Entonces, mi grosor, por si no lo podéis hacer así, es como para una agujita del 2,5, ¿vale? Es para una aguja el grosor de un 2,5. Tenemos que tener también una aguja del 3,5, de un número más completo, porque para empezar las cadenas más anchitas vamos a utilizar esa. Después vamos a trabajar todo el tiempo con la del 2,5. Entonces, búscate un grosor similar al mío para una agujita de 2,5, como digo, y no tengas problemas con el material porque yo me veis de muchas partes del mundo y en todos los sitios no se consiguen los mismos materiales, entonces, bueno, pues lo hacemos por medidas y por grosores y así nos sale igual. Yo estoy utilizando un color que he hecho una mezcla pues, en agua marina, luego llevan una hebrita en gris muy clarito y otra hebrita en un crudito muy clarito, ¿vale? Y da el efecto que habéis visto. Bueno, pues hazlo en el color que tú quieras y si utilizas el mismo grosor que yo, pues más o menos las medidas que la cantidad de puntos que yo monto. Y si no estás utilizando el mismo grosor que yo, pues con las medidas lo sacas mejor, ¿vale? Haciendo lo que os he dicho de una muestrecita de un par de motivos y ya te da la medida, el par de motivos y multiplicas por la cantidad de motivos que necesites. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que puedes utilizar cualquier material. Este es un perlé, porque es un hilo de verano, os recomiendo con un hilo de verano, pero tú puedes trabajar con un algodón o con lo que tú quieras. Bueno, pues el motivo es múltiplo de 15 más 5, quiere decir que si tú vas a montar, yo voy a montar, como he dicho, 3 motivos. Yo tengo que multiplicar 3 por 15, que son 45, y a eso sumarle 5. Pues si tú necesitas más motivos, tienes que hacer lo mismo, o sea, multiplicar por 15 la cantidad. Necesitas 10 motivos para hacer algo redondo y que me salgan las cuentas más rápidas. Yo estoy utilizando 9 motivos para una talla M y con este material, este grosor de hilo. Si tú estás utilizando un grosor de hilo más gordo, vas a necesitar menos motivos seguramente. Bueno, pero eso ya lo sabes. Entonces, por lo que te tienes que guiar es la cantidad de motivos y la medida de cada motivo. Y si son 10, por ejemplo, ¿vale? Pues serían 10 por 15, que son 150 cadenas las que tienes que montar, más 5.
10 por 15, 150, más 5, 155. Tendrías que montar. Bueno, yo no me acuerdo ahora la cantidad de cadenas que he montado, pero ha sido 9 por 15 más 5. Bueno, pues yo tengo que montar con una agujita del número 3 para que me quede la cadena más gordita, me quede más sueltecito, no me quede tan apretado al principio, el comienzo. Como os he dicho, son 3 motivos. 3 por 15, 45, más 5, 50 cadenas. Monto las 50 cadenas para esos 3 motivos. Hago ahí el nudo de inicio, que no cuenta como cadena, y empiezo a contar cadenas hasta llegar, en mi caso, a 50, tú a la cantidad que necesites. Cuando tengamos la cantidad de cadenas que necesitamos, múltiplo de 15 más 5, yo tengo 50 cadenas para hacer la muestra, son 45 más 5. Retiramos la aguja del número 3,5 y ya cogemos la del 2,5 o la que estemos utilizando, que sea más fina. Y vamos a trabajar, bueno, yo en mi caso tengo 50 cadenas, 50 medios puntos altos. Tú la cantidad de cadenas que hayas tejido, la cantidad de medios puntos altos que tienes que tejer. Bueno, esta última cadena, a ver, que la he hecho muy apretadilla, la voy a repetir. Si no, no puedo entrar bien en ella. La vuelvo a hacer. Cambio de agujita. Y hago otra cadenita extra porque para poder entrar en ese punto 50, digamos, tengo que hacer una cadena de subida y ya puedo entrar ahí. Voy a trabajar en medio punto alto todos los puntos. Cojo hebrita, entro en la cadenita y ahí no he entrado bien y saco todo. Bueno, pues a mí me tienen que salir 50 medios puntos altos y a ti la cantidad que tú hayas montado. Tengo todos los puntos ya tejidos en medio punto alto, he terminado esta vuelta y voy a empezar la primera vuelta del patrón de las 6 vueltas que se van repitiendo después, ¿vale? Vamos a empezar la primera. Sería, esta es la preparación, esto no se cuenta como vuelta, y aquí cuando terminamos hacemos una cadenita y giramos. Primera vuelta del patrón. En ese primer punto, como he hecho una cadenita para subir, puedo entrar, en ese primer punto hago un punto bajo. Y empiezo con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Cuento 1, 2 en el tercer punto. En el tercer punto, a ver, vamos a abrirlo. 1, 2, en el tercer punto hago un punto bajo. Y ahora hacemos 5. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Cuento 1, 2, en el tercer punto hago un punto bajo. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Salto 2, en el tercero hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Salto 2, en el tercero hago un punto bajo. Vamos a tejer así todos los puntos, menos el último. O sea, cuando estemos ya a 3 de finalizar, en vez de 5 cadenas, hacemos 3 como hemos empezado, terminamos. He llegado al final, me quedan 3 puntos, 1, 2 y 3, y ahí finalizo con 3 cadenas en vez de con 5, con 3. ¿Vale? Y hago ese último punto. Hago una cadenita y giro. Vamos a hacer la segunda vuelta del patrón. Es igual que la primera, pero empezamos con 5 cadenas y terminamos con 5 cadenas y hacemos siempre 5 cadenas. Antes de nada, hago en ese primer punto bajo, hago de nuevo un punto bajo. Y empiezo a hacer las 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Dónde engancho? No tengo que enganchar en este de 3. Me salto al de 5. En el primer espacio no enganchamos, que es el espacio de 3 cadenitas, ahí no enganchamos. Enganchamos en el siguiente, que ya es el de 5, y hacemos 1, 2, 3,
4, 5, todo el tiempo y enganchando en los espacios que nos vamos encontrando. 1, 2, 3, 4, 5 y medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 y medio punto. Pues así toda la vuelta. Cuando llegamos al final, cuando ya hemos hecho el último punto bajo en el último espacio de 5 cadenas que tenemos, ya el siguiente sería el de 3, ahí no tenemos que enganchar. Ahí hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 y engancho no dentro de las cadenas, sino en el punto bajo haciendo un punto bajo. A ver, ahí. Vale, y ya habríamos terminado la vuelta número 2. Hacemos una cadenita y giramos para hacer la vuelta número 3. La vuelta número 3, vamos a empezar a hacer ya los motivos. Es la primera vuelta de motivos, la vuelta número 3, ¿vale? La 1 y la 2 es de cadenas y la 3, la 4, la 5 y la 6 es ya lo que componen el motivo. Empezamos haciendo un primer medio punto aquí en el primer medio punto que tenemos. Tenemos el espacio de cadenita. Vamos a hacer esta vuelta, en esta primera 6 vueltas vamos a hacer los motivos completos, en la siguiente empezaremos con medios motivos. Entonces me tiene que salir en esta primera vuelta, a mí con la cantidad de puntos que tengo, 3 motivos. Cuando complete esas 6 vueltas, contando estas 2, me faltan ahora 4. Cuando complete las 6 vueltas, tengo que repetir las 6 vueltas de nuevo, pero empezaré con medio motivo. En vez de con un motivo entero, serán medio motivo, 2 motivos y medio motivo de nuevo, y así tendré ya los 3, digamos, ¿no? Bueno, pues esto es igual, pero con la cantidad de motivos que necesite. Se empieza y se termina igual y se hace todo igual, tenga los motivos que tenga. Bueno, pues empezamos con la primera vuelta de motivos, que en realidad es la tercera vuelta del patrón. He hecho un medio punto, hago 1, 2 y 3 cadenas. Empiezo con las 3 cadenas y enganchando en este primer espacio de 5. Hago 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Y vuelvo a enganchar en el siguiente espacio con un medio punto. Cojo hebra. En el siguiente espacio voy a hacer 7 puntos altos. Directamente, sin hacer cadena antes ni nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Engancho en el siguiente espacio con un punto bajo. Hago 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y he hecho un arquito. Tenemos que tener 3 arquitos. 1, 2, 3, 4, 5. 2 arquitos. 1, 2, 3, 4, 5. 3 arquitos. Vamos a tener 3 arquitos entre motivo y motivo. Así que ahora aquí en el siguiente tengo que hacer de nuevo 7 puntos altos. Llevo 4, 5, 6 y 7. Engancho en el siguiente espacio con un punto bajo y de nuevo empiezo a hacer los arquitos. Con 5 cadenas tengo un arquito. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 2 arquitos. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 3 arquitos. De nuevo, en el siguiente hago los 7 puntos altos.
5, 6 y 7. Y 7. En el siguiente arco hago el punto bajo. De nuevo tendría que hacer 3 arquitos y repetir los motivos con este espacio que es lo que nos separa los motivos. En esta vuelta serían 3 arquitos. Cuando lleguemos al final, hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Enganchamos en el espacio que nos queda, hacemos 1, 2 y 3 y enganchamos en el medio punto con un medio punto y ya habríamos terminado igual que hemos empezado. Levanto una cadenita y giro para hacer la vuelta número 4. La vuelta número 4 empezamos haciendo el medio punto y haciendo 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Si os dais cuenta, una vez empezamos con 3 cadenas y la siguiente con 5 y así vamos alternando. Me salto el espacio de las 3 cadenas y engancho en la de 5. Solo tengo que enganchar una vez porque ya tengo aquí el motivo y no me quedan cadenas. Hago una cadenita de separación. Voy al primer punto de los 7. Cuidado con no confundirte con el punto bajo que tienes justo antes. Este sería el primer punto de los 7. Hago un punto alto, una cadena, en el siguiente un punto alto, una cadena, en el siguiente un punto alto, una cadena y así con todos los puntos hasta completar los 7. Y este sería el último. 2, 4, 6 y 7. Cuida, no te confundas que este es un punto bajo. Hacemos una cadenita, engancho en el primer espacio de cadena y repito los arquitos. Esta vez tendremos que hacer 2 en vez de 3. He hecho ahí uno y este es el segundo. Y hemos llegado al siguiente motivo. Hago una cadenita y repito el motivo, igual que hemos hecho en el primero. Hacemos toda esta vuelta repitiendo esta secuencia de los 7 puntos con la cadena en medio y los 2 espacios de arquito. Cuando lleguemos ya a hacer el último, hago la cadenita, engancho. Hago 1, 2, 3, 4 y 5 y me salto el grupo de 3 cadenas para terminar en el punto bajo con otro punto bajo. Hago una cadenita para girar. Hemos terminado igual que hemos empezado con solo un arquito de 5. Giro, hemos completado la vuelta número 4 y vamos a hacer la vuelta número 5. En el punto bajo, repito el punto bajo y ahora hago 3 cadenitas. Vamos a alternar, que antes empezamos con 5 y ahora con 3. Hago un punto bajo en ese primer espacio de 5. Hago una cadena. Ya estoy en el motivo. Busco los 7 puntos. No nos confundimos con este. Ya más difícil confundirte porque por lo menos hay una cadenita aquí de separación y sabemos cuál es. Hago un punto alto. Y esta vez hacemos 2 cadenas de separación entre punto y punto. 2 cadenas en vez de una y se repite la vuelta igual. Solo que, bueno, hacemos 2 cadenas en vez de una, pero trabajamos un punto sobre cada punto, así que son 7 puntos. Y este sería ya el último.
tengo 2, 4, 6 y 7. Hago una cadenita de separación, entro en el espacio que me encuentro, hago 5 de cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, engancho en el siguiente espacio y ya no me da opción a enganchar más porque tengo el motivo. Aquí solo haremos un arquito. El último que tenemos que hacer, hago una cadenita y en el motivo repito, busco el primer punto de los 7 y tengo que hacer 2 cadenas de separación entre punto y punto y trabajar los 7 puntos. Cuando llegue al espacio de los arcos, solo tenemos que hacer uno. Voy a completar aquí este motivo, que es el segundo de los míos. Vale, ya lo he completado. 6 y 7, hago una cadenita de separación, me voy al espacio de cadena, hago el punto bajo, perdón, 1, 2, 3, 4, 5 y hago ese arco que es el único que tengo que hacer. Hago una cadena y repito, y así en cada motivo y en cada espacio de cadena. Se repite todo. Terminamos simplemente con 3 cadenas y el punto bajo en el punto bajo. Entonces termino la vuelta haciendo mi cadenita, enganchando en ese último grupo de 5. Hago 3 y el punto bajo sobre el punto bajo. Subo una cadenita y giro. Y voy a hacer la vuelta número 6, que sería la última del patrón. Luego repetiremos de nuevo todo. Hago el punto bajo en el punto bajo, hago una cadena, solo una cadena. Me salto esas 3 cadenitas y ya empiezo a trabajar sobre los 7 puntos que tengo aquí arribita. Cuidado que este es el punto bajo, me voy al primero, hago un punto alto sin terminar, otro, tengo que tener 5, este sería el tercero, el cuarto y el quinto. Los tengo todos sin terminar y ahora los cerramos. Hago 3 cadenas y me voy al otro punto. Repito lo mismo. 1, 2, 3, 4 y 5. Cierro todo, hago 3 cadenas y me voy al siguiente. 1, 2, 3, 4 y 5. Cierro, hago 3 cadenas y me voy al siguiente. Y vamos haciendo el punto puff en cada uno de los puntos. Me tienen que salir 7 burbujitas o 7 puntos puff. Ahí lo he enganchado bien. Llevo 3, 4 y 5. Bueno, ahora hago 3 cadenas. Voy a completar hasta tener los 7. Ahora mismo tengo 2, 4. Tengo que trabajar los que me quedan. He trabajado los 7 puntos puff del primer motivo, del primer abanico. Tengo 2, 4, 6, 7. Y aquí hago solo una cadena de separación para enganchar en el arquito. Solo tenemos uno. Engancho. Así que como ya no me queda más arquito, hago una cadena y me voy al siguiente motivo. Busco mi primer punto. Este es un punto bajo, no. El primer punto de los 7 y vuelvo a repetir todo lo que acabamos de hacer. Tenemos que hacer los
7 puntos puff, uno en cada punto alto más las 3 cadenas de separación. Termino, hago 3 y me voy al siguiente punto para repetir el punto burbujita. Y 5, cierro, hago 3 y repito, así hasta tener los 7. Voy a completar los que me quedan, me faltan aquí que hacer todavía 5 para tener los 7. Cuando termino, hago una cadena y engancho en el arquito, hago una cadena y repito mis 7. Hago una cadena y hago un punto bajo directamente sobre el punto bajo. Tengo completado la vuelta, aquí hago solo una cadenita y me salto el grupo de cadena, me voy al punto bajo y hago un punto bajo. Hago una cadenita y hemos completado una de las veces que necesitamos ya el patrón. Yo lo he hecho por 8 veces esto, todas las que necesite, pero bueno, la diferencia ahora es que vamos alternando el patrón, son 6 vueltas y ahora las siguientes 6 tenemos que empezar a encajar los motivos. Yo quiero que me quede un motivo aquí y otro aquí, serían 2, 1, 2, tengo 3 en la base, aquí me queda 1, 2, el tercero lo hago empezando con medio y terminando con medio. Cuando complete de nuevo 6 vueltas, empezaré teniendo que empezar con el motivo completo como hemos hecho aquí. Y luego de nuevo medio. Empezamos con medio, empezamos con uno entero. Empezamos con medio, empezamos con uno entero. ¿Vale? Ahora tocaría empezar con medio y de nuevo repetir 6 vueltas. Las mismas que hemos hecho. Solo varía la forma en que empezamos y terminamos. He hecho la cadenita y hago un punto bajo sobre el punto bajo. Y ahora vamos a empezar haciendo las 2 primeras vueltas que son las de las cadenas. Tengo que empezar haciendo 3. 1, 2 y 3. Engancho en el espacio que hay entre punto y punto, en ese espacio de 3 cadenas. Y ahora ya hago 5. 1, 2, 3, 4, 5. Me voy al siguiente espacio. 1, 2, 3, 4, 5. Me voy al siguiente espacio. 1, 2, 3, 4, 5. Siguiente espacio. 1, 2, 3, 4, 5. Siguiente espacio. 1, 2, 3, 4, 5 y último espacio de este primer motivo. Ahí paramos. Tengo que tener una de 3 y 5 de 5. 5 arquitos de 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y un arquito de 3, ¿vale? Y ahora siempre vamos a tener 5 arquitos sobre los motivos. Me tengo que pasar sin hacer cadenas ni nada al siguiente motivo entre punto puff y punto puff, entre el primero y el segundo, hago un punto bajo para cerrar así. Y ya empiezo haciendo los arquitos. 1, 2, 3, 4, 5. Hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Hago un punto bajo. Tengo 2 arquitos. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 3 arquitos. 1, 2, 3, 4, 5. 4 arquitos. 1, 2, 3, 4, 5 y 5 arquitos. Ya me he quedado, este motivo lo tengo completo con 5 arcos y repito, me salto al siguiente motivo con un punto bajo, sin hacer cadenas ni nada. Y bueno, cuando lleguemos al último, en todos vamos, sobre todo vamos a tener 5 arquitos de 5 cadenas. Cuando lleguemos al último tendremos 5 arquitos más uno de 3. Este ya sería mi último. 1, 2, 3, 4, 5.
2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí ya tengo los 5 de este motivo. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces hago 3 cadenas para terminar con 3 cadenas y el punto bajo. La vuelta número 1 la hemos completado. Hago una cadenita y me voy a la vuelta número 2, que también es de cadenas, de arquito. He hecho mi primer punto bajo. Empecé anteriormente con 3 cadenas y ahora empezamos con 5. 1, 2, 3, 4, 5. Me salto el espacio de 3 y engancho en la de 5. Y hago arquitos. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta completar uno de los abanicos. 2, 3, 4, 5. Y ahora os explico cómo pasamos al segundo abanico y al tercero. Y así vamos pasando de abanico en abanico. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora os indico cómo. Cuando llegue a ese punto, aquí estoy llegando ya. 2, 3, 4, 5. Ya he llegado aquí al último, donde ya veis que no hay más espacio de cadena, que se queda un huequecito entre motivo y motivo. Pues ahí, para pasar al siguiente motivo, vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y engancho en el primer arquito con un punto bajo. Ya he pasado al siguiente motivo. ¿Por qué 3 cadenas? Porque va a ser el espacio que vamos a utilizar en la siguiente vuelta para meter los 7 puntos altos, para empezar ya los abanicos, ¿vale? En ese espacio de 3 cadenas es donde vamos a hacerlo, que si os fijáis es el que tenemos para que nos encaje ahí el siguiente abanico en medio de los dos anteriores. En este primer motivo y en el último vamos a tener 1, 2, 3, 4 y 5 anillitos de cadena. Y en el último vamos a tener también 5. Pero los que tenemos en el centro, los demás que tenemos en medio, digamos, solo vamos a tener 4. ¿Por qué tenemos 5 al principio y 5 al final? Porque uno de esos 5 lo vamos a utilizar para hacer los puntos altos, que ya no serán 7 como aquí, porque tenemos que hacer la mitad, y vamos a hacer 4. No podemos hacer 3,5, que sería la mitad. Entonces vamos a hacer 4 al principio y 4 al final. Entonces este grupo de este anillito no se cuenta como grupo de anillos, se cuenta como que va a ser la base donde vamos a empezar a hacer los anillos. Los abanicos. Bueno, pues ya estoy en el siguiente motivo. Tengo que tener 4, ¿vale? Los siguientes tenemos que tener 4. 4 anillitos. Aquí tengo 1, 2, 3 y 4. Nos salen 4, aunque no contemos, porque ya hemos llegado, veis, al espacio que se nos queda vacío sin cadena. Y hago 3. Pues lo mismo voy repitiendo en cada motivo hasta llegar al final. Serían 4 grupitos de 4 anillitos. Y ya en el último me tienen que salir 5. Me tienen que salir 5 anillos. Estoy ya en el último, hago un anillo, 2, 3, 4 y el último 1, 2, 3, 4, 5 y el último en el punto bajo. Me saltan las 3 cadenas y me he ido al punto bajo. Hago una cadenita y vamos a empezar la vuelta número 3 del patrón.
que es donde empezamos a hacer los abanicos, los motivos, con los 7 puntos. En el del primero y en el final, en esos dos, tanto al principio como al final, ya sabéis que no nos caben 7. Aquí hago un punto bajo para empezar. Y aquí, bueno, sin cadena ni nada, en este primer espacio voy a meter 4, porque tenemos que hacer medio. 1, 2, 3 y 4. Me voy al espacio de cadena y hago un punto bajo. Ya tengo ahí medio abanico hecho y el resto son abanicos enteros hasta el final que haremos medio. Lo que me encuentro por medio entre abanico y abanico son cadenas. Voy haciendo grupos de cadenas. Si aquí tenía 4, ahora me van a salir 3. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 1. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 2. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 3. Tengo 3 y he llegado al espacio de las 3 cadenitas donde tenemos que meter 7 puntos. Fijaros que es igual bueno, que el patrón anterior, o sea, que el motivo anterior. Teníamos 7 puntos y 3 espacios de separación. Pues aquí hemos tenido igual, ¿vale? Ahora hago 7 puntos. 3, 4, 5, 6 y 7. Me voy al primer espacio, hago un punto bajo y empiezo con las cadenas. 4, 5 y me van a salir 3 anillos de separación. A ver cuántas cadenas he hecho ya. Y 5. Aquí tengo ya 2 anillos de separación. 1, 2, 3, 4, 5 y 3 anillos de separación. Me encuentro de nuevo el espacio para hacer los 7 puntos. Vamos haciendo esto por toda la vuelta. Llegamos al final con nuestras 3 anillitos de cadena y me queda un espacio que es donde hago los 4 puntos altos para terminar con medio abanico, con medio motivo. 3 y 4. Hago un punto bajo en el punto bajo de la vuelta anterior. Subo con una cadenita y giro. Y hemos completado la vuelta número 3. Vamos a hacer la 4. ¿Cómo era la 4? Ya que hemos ubicado nuestros motivos, pues no nos vamos a perder. Hacemos un punto bajo sobre el punto bajo. Hacemos una cadenita. Y empiezo, que esta es la parte donde hacemos un punto, sobre cada punto hago un punto con una cadena de separación. Aquí como tengo 4, tengo que hacer 4. Llevo 2, 3, 4. He completado, hago una cadena. Me voy al espacio de cadena, hago un punto bajo. Tengo de separación ahora mismo que hacer 2 nada más. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo aquí 1, perdón. 1, 2, 3, 4, 5. Y tengo 2. Y ya estoy en el siguiente motivo. Hago una cadena y repito. Ahora tengo 7. Hago 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hago una cadena de separación y engancho. De nuevo hago los dos grupos. 1, 2, 3, 4, 5. Engancho.
1, 2, 3, 4, 5 y ya tengo mis dos anillos. Hago una cadena y repito el abanico, ¿vale? Esta vuelta, pues igual que hemos hecho en la vez anterior, que, que era la vuelta de puntos altos con cadena de separación y dos anillitos de separación. Cuando lleguemos al final completamos que tenemos los 4 en vez de 7. He llegado al final donde tengo los 4, he hecho la cadenita, perdón, he hecho la cadenita de separación y voy al primero de los 4. Punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, tengo 3, cadena y el cuarto. Está muy pegadito al punto bajo, ¿eh? Cadena y el punto bajo. Cadena y hemos completado la vuelta número 4. Las 5 ya sabéis cuál era. Pues era que teníamos que meter 2 cadenas en vez de una. Y ya nos quedaba por hacer solo un anillito, porque tenemos aquí 2 espacios donde solo hacemos uno. Bueno, empiezo con vosotros haciendo. He hecho esa cadena y tengo que hacer el punto bajo para empezar y hago una cadenita de separación. Y ya me voy a ese primer punto de los 4 que tengo al principio y al final. Hago 2 cadenas. Hago 2 cadenas. Y el cuarto. Una cadenita de separación en los arquitos. Engancho, hago 5 cadenas. Engancho y ya tengo un arquito de separación, que es lo que necesito, una cadena y repito en cada punto un punto y 2 cadenas de separación. Esta es la vuelta número 5. De nuevo, ¿vale? Vamos haciendo esto toda la vuelta, terminamos en los 4, no tiene pérdida ya. Venga, y nos vemos para hacer la 6, que sería ya la última, de nuevo, la del punto puff. Terminamos la vuelta número 5 como hemos empezado, con solo los 4 puntos y el punto bajo, ¿vale? Giro. Antes vamos a hacer una cadenita de subida, giro. En el punto bajo hago un punto bajo, hago una cadenita. Sobre cada uno de los puntos altos hacemos puntos puff. Aquí tengo 4. En el primero empiezo. Con los 5 puntos altos sin terminar, que cerramos juntos, y las 3 cadenitas de separación. Me voy al siguiente y hago otro punto puff, así. Bueno, pues ya sabéis cómo va. Voy a completar para llegar a la parte de las cadenas, pues recordaros cómo era, pero ya no tiene mucha más explicación porque es repetir. Hago 3 cadenas y voy a completar hasta llegar a las cadenas. Hemos completado los puntos que tenemos que hacer, puntos puff sobre cada punto alto. Aquí, como tenemos 4, 4 nada más, hago una cadenita de separación, engancho en el espacio que tengo abajo del anillito. Como solo tengo uno, no tengo que hacer más. Hago una cadenita y vuelvo a empezar a hacer un punto puff sobre cada punto que me encuentro, con 3 cadenas de separación entre punto y punto. Cierro, hago 3 cadenas y vuelvo a hacer el punto sobre cada punto. Hago una cadena, engancho en el espacio, hago una cadena y hago un punto puff en cada punto. Hago una cadena, engancho en el espacio, hago una cadena y aquí terminamos ya con los 4, una cadena y el punto bajo. Ya habríamos repetido ya
de nuevo el patrón, ya tendríamos de nuevo las 6 vueltas. En la siguiente voy a completarla para empezar de nuevo el patrón con vosotros y ya sería empezar este comienzo, el que hicimos primero, ¿vale? La primera vuelta será toda entera de cadena, la segunda también, y en la tercera empezaremos a hacer los abanicos, que ya tendrán que ir aquí, aquí y aquí, y serán 3. Entonces, bueno, pues la empezaré por recordaros cómo se hace, ¿vale? Y ya sería ir repitiendo esto que estamos haciendo todo el tiempo. Bueno, pues ya hemos completado de nuevo las 6 vueltas. He hecho una cadenita, voy a girar y voy a empezar de nuevo el patrón. De nuevo las 6 vueltas. Pero bueno, ahora en vez de empezar con el medio abanico y terminar con el medio abanico, empezaremos con un abanico completo, como hicimos aquí, y haré estos 3. En realidad siempre se empieza igual, lo único que nos vamos a dar cuenta que nos van a entrar menos cadenas aquí, menos anillitos en esta ocasión. Nos van a empezar a entrar lo mismo que aquí abajo, que eran. Empezamos con 3, siempre, ¿vale? Empezamos siempre haciendo 3. Mira, en el punto bajo hago un punto bajo y hago 3. 1, 2 y 3. Esa es la primera vuelta. La empezamos con 3. Siempre, ¿eh? Ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5. Hago un espacio, hago un anillito de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y hago otro. Y ya me quedo sin tener que hacer anillo. Esto ya es muy intuitivo porque, bueno, pues nos va indicando que ya no podemos hacer aquí más espacios. Porque no tengo, se hacen entre punto y punto. Y aquí ya me tengo que saltar al otro dibujo, al otro motivo. Y me salto entrando directamente y haciendo un punto bajo sin cadenas ni nada. En la siguiente vuelta de cadenas donde haremos ahí, en ese espacio que nos queda sin cadena, las 3 cadenas para empezar a hacer el motivo. Bueno, pues ahora vamos haciendo cadena. 1, 2, 3, 4. Perdona que como trabajo con muchas hebras me pasa esto a veces. 3, 4, 5. Y ya simplemente vamos entrando. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta que nos quedemos sin... hayamos completado el dibujo, digamos. El abanico, cuando ya nos quedemos sin sitios donde entrar, paramos. Nos tienen que quedar 5 arquitos. En esta primera vuelta, en la siguiente nos van a quedar 4, en la siguiente nos van a quedar 3, que es donde nos quedan 3, donde empezamos ya a hacer el abanico. ¿Veis? Ya he terminado aquí. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Ya no tengo dónde. Engancho en el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5. Voy haciendo 1, 2, 3, 4, 5. Y esto ya os va a ir saliendo solo. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo que hacer uno más. 1, 2, 3, 4, 5. Y me quedé. Tengo que saltar de nuevo. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Veis? Me salen. Y aquí me tienen que salir 2 y medio. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1, 2, 3, 4, 5. 2 y ya para finalizar con 3. En el punto bajo. Hago una cadena, giro y voy a hacer la segunda vuelta del patrón. Punto bajo. En la primera empezamos con 3 y aquí empezamos con 5. 1, 2, 3, 4, 5. Me salto la de 3, me voy a la de 5 y engancho. Me he saltado esa primera de 3.
1, 2, 3, 4, 5. Solo tengo que hacer 2 al principio y 2 al final. En medio serán 4. Aquí estamos viendo ya claro que tengo el huequecillo donde no había cadenita, donde tenemos que hacer 3. 1, 2 y 3, que será el espacio donde haremos los abanicos, donde empezaremos ya los 7 puntos para empezar el abanico. Hago el punto bajo y ya tengo mi espacio creado. Y ahora ya 3, 4, 5 hasta que llegue al siguiente espacio donde haré las 3 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lo voy a hacer entero, aunque lo tenga que hacer rápido. 2, 3, 4, 5. Para que veáis cómo es. Ya me he quedado de nuevo sin. Y tengo que tener 4. 1, 2, 3 y 4. Hago 3 cadenas. Y me voy al siguiente motivo con un punto bajo. Completo el motivo. 1, 2, 3, 4, 5. Con los 4 anillitos que me tienen que salir. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Me ha vuelto a pasar. Perdona. 5. Tengo los 4. 1, 2, 3, 4. Hago las 3 cadenitas para irme al siguiente motivo. Que ya no tengo motivos, pero vosotros tendréis. Y ahí, bueno, cuando lleguemos ya al final, hago 1, 2, 3, 4, 5. Me tienen que quedar solo 2 anillitos. 1, 2, 3, 4, 5. Me salto el grupo de 3 cadenas, me voy al punto bajo y hago un punto bajo. Hago una cadenita, giro y ya he hecho las 2 primeras vueltas del patrón. Y en la tercera es donde empezamos a hacer los abanicos. Pues tengo que hacer uno, donde tengo uno en cada sitio que tenga las 3 cadenas. Aquí tengo 1, 2 y 3. Ahora empezamos con 3 cadenas. Empezamos la vez anterior con 5, en la primera empezamos con 3, en la segunda empezamos con 5, en la tercera empezamos con 3 de nuevo. El primer punto siempre es punto bajo y 3 cadenas. 1, 2 y 3. Engancho los grupos de 5 siempre. Así que tengo que enganchar en el primero. Solo me salto cuando es un grupo de 3. 1, 2, 3, 4, 5. Engancho en el grupo de 5. Ya tengo el espacio de las 3, que me va a encajar entre motivo y motivo. Y hago 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Me voy al espacio y hago un punto abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora me van a salir 3 anillitos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo los 3 anillos. 1, 2 y 3. Y ya me encuentro de nuevo en el espacio donde tengo que hacer los 7 puntos altos. 4, 5, 6, 7. Bueno, pues aquí ya engancho, de nuevo hago los 3 anillitos hasta llegar al siguiente motivo y vuelvo a hacer 7.
y termino como he empezado, con 2 grupos de 5, o sea, 2 anillos de 5. Terminaremos aquí los 7, engancharé aquí, haré 5 engancho, haré 5, mentira, 5 no, haré 3, sí, haré 3, claro. Aquí hemos empezado con 3, que me he equivocado, perdonadme. Nos va a acabar igual, ¿eh? Nos va a coincidir igual. Haremos los 7, engancharemos, haremos 5, engancharemos, haremos 3 y engancharemos en el punto bajo. Bueno, pues la siguiente vuelta, esta es la 3, la siguiente vuelta, que sería la 4, la empezaríamos con 5 en vez de con 3, porque esta la hemos empezado con 3. Enganchamos aquí y ya no tenemos que enganchar más. Haremos 5, enganchamos punto bajo, haremos una cadena y un punto, una cadena, un punto, una cadena, un punto, una cadena, un punto, una cadena, así igual que hacíamos aquí. En la siguiente, un punto, dos cadenas. En medio, lo que nos haga falta de hacer de arquito. Y ya la última de nuevo, 6, habríamos terminado de nuevo, volveríamos a empezar, pero ya empezaríamos haciendo el medio abanico y terminando con el medio abanico. Así que ya te vas de la 1 a la 2, de la 1 a la 2, ¿vale? Ahora mismo estamos repitiendo la 1. Cuando la complete, me voy a la 2. Te vas para atrás en el vídeo si no te acuerdas y lo haces como la 2. Y haces la 1 a la 2. Y así vamos tejiendo, pues como os he dicho al principio, en la medida que os he dicho, la cantidad de veces que yo he repetido el patrón, que han sido 8. Y cuando tengamos todo, os voy a traer las 2 piezas que ya las tengo casi hechas. Bueno, pues cuando ya tengamos las 2 piezas hechas, vamos a poner doblada una de ellas a un lado. La ondita nos queda al brazo. La parte del comienzo, que están los medios puntos, nos queda al cuerpo. Mira, ahora mismo está puesto, esto estaría puesto ahora del derecho, sí. Del revés se ve de esta forma, del derecho se va a ver como que la burbujita sobresale un poquito más. Una parte. Y la siguiente, que esta no la tengo yo todavía acabada, ¿veis? Me falta, bueno, realmente la tengo casi lista ya. Estoy haciendo la última vuelta, la vuelta número 6, que es la de la burbujita. Me falta terminar esa vuelta. Tengo todavía aquí el hilo enganchado. Pues igual lo doblo, perdón que le doy a la cámara. Todavía tengo que dar alguna vez más. A ver, la tengo aquí muy cerquita. Doblamos. Tenemos las dos piezas enfrentadas. Mira, vamos a hacer con punto deslizado desde abajo hasta el escote que tú quieras dejar de espalda, que yo siempre le dejo de espalda más cerradito, y luego la parte del delantero hago lo mismo con punto deslizado por la parte del revés, ¿vale? Vamos cerrando y dejas el escotito. Bueno, pues yo aquí, por ejemplo, pues lo dejaría un poquito más grande, el de atrás más cerradito, el de adelante un poquito más bajito el escote. Y ya tendríamos el cuerpo terminado y nos faltaría cerrar aquí abajo. Ya una vez que tengamos eso unido, aquí abajo vamos a cerrar bueno, lo que nos va a la cintura, pero ahí es que no, yo creo que no lo voy a cerrar completo, o sea, voy a cerrar quiero decir que me va a quedar, una vez que tengamos ya hechas las uniones de la espalda y los delanteros, nos va a quedar en redondito. Bueno, pues voy a dejar aquí una aperturita a cada lado. Donde va la ondita, o sea, me voy a dejar como un motivo libre, abierto, en un lado y en el otro, ¿vale? El motivo final se va a quedar abierto. Y toda esa parte restante, que sería, a ver que lo vea bien, desde, no me entra en la cámara, aquí, o sea, ese trozo que me queda en el centro, lo vamos a trabajar en circular como una cinturilla que nos va a adaptar al cuerpo. Y luego repetiremos, una vez que hayamos hecho el elastiquito que va abajo que nos une, que nos va a cerrar un poquito la cintura, vamos a hacer de nuevo, ya para finalizar, pues le podemos hacer una vueltecita o, bueno, un motivo o dos, lo que queráis de largo vosotras, de esta misma puntada. Aquí ya tenéis trabajo, haced las dos partes y nos vemos para completar lo que es la cintura
yo ya os veré con las piezas unidas de espalda y delantero y ya para hacer la parte de abajo.